¿Sabías que una carta filtrada podría reescribir, por completo, la historia que nos han contado sobre la muerte de una de las figuras más influyentes del conservadurismo estadounidense? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre los pasillos del poder, la propaganda y las guerras en la sombra te dejará sin aliento. Esto no es una teoría de conspiración, son los puntos que los grandes medios no quieren que conectes. La historia oficial simplemente no cuadra. Y hoy vamos a desvelar por qué. La narrativa que se intentó vender al público fue simple y conveniente. Charlie Kirk, el carismático fundador de Turning Point, USA, habría estado en una disputa monetaria con sus patrocinadores. Se dijo que exigía más dinero, que se había vuelto demasiado codicioso, pero una carta filtrada, que circuló por canales muy específicos y que los principales medios de comunicación decidieron ignorar deliberadamente, pinta un cuadro completamente diferente y mucho más explosivo. La carta no era una petición de fondos, era una declaración de guerra. En ella, Kirk no pedía un cheque más grande, se quejaba amargamente de ser tratado como un simple empleado a sueldo. Su frustración era palpable, sentía que su movimiento, que había construido desde cero, estaba siendo instrumentalizado. La parte más incendiaria de la carta era su exigencia directa a Benjamin Netanyahu. Kirk le demandaba que Israel comenzara a producir su propia propaganda, en lugar de depender y utilizar a influencers estadounidenses como él para librar sus batallas de relaciones públicas. Les decía, en esencia hagan su propio trabajo sucio. Esta no era la actitud de alguien pidiendo un aumento, era la de un hombre que se sentía traicionado y utilizado, que estaba trazando una línea en la arena y desafiando a una de las maquinarias de lobby más poderosas del planeta. La carta revelaba que la ruptura no era por dinero, sino por control y dignidad. Kirk se dio cuenta de que lo veían como una marioneta, y decidió cortar los hilos él mismo, un acto de desafío que tendría consecuencias fatales. El verdadero epicentro del conflicto, la razón fundamental que explica la caída en desgracia de Charlie Kirk, no fue una disputa contractual, ni un desacuerdo sobre el contenido de sus discursos. El motivo real, el que firmó su sentencia, fue su oposición frontal y activa a una guerra con Irán durante meses. Kirk utilizó su considerable influencia y sus accesos directos a la Casa Blanca para presionar en contra de una intervención militar estadounidense. Se convirtió en una voz disidente dentro del ala más belicista del movimiento conservador, argumentando que una guerra con Irán sería un desastre catastrófico para Estados Unidos, un pantano del que no podrían salir en décadas. Este activismo no era un simple debate de ideas en un programa de televisión, era una operación de influencia real en los más altos niveles del poder. Kirk estaba hablando directamente con asesores presidenciales, con congresistas y senadores, intentando convencerlos de frenar el impulso bélico. Al hacer esto, cruzó una línea roja imperdonable para el lobby pro-Israel. Para ellos, la contención de Irán, incluso a través de la acción militar directa, era un objetivo estratégico no negociable. La idea de que una de sus creaciones, un influencer, al que habían ayudado a encumbrar, estuviera saboteando activamente su principal objetivo de política exterior, era una traición inaceptable. No se trataba de una diferencia de opinión, se trataba de una insubordinación que amenazaba con desbaratar años de planificación y presión política. Kirk dejó de ser un activo valioso para convertirse en un obstáculo peligroso, uno que debía ser neutralizado a toda costa. Su lucha por la paz fue interpretada como un acto de guerra contra los intereses del lado. La reacción tras la muerte de Kirk fue como mínimo desconcertante y extremadamente reveladora. En un movimiento que desafía toda lógica y protocolo político, tanto Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, como Ben Shapiro, una de las voces mediáticas más prominentes del conservadurismo pro-Israel, salieron casi de inmediato a negar públicamente cualquier tipo de implicación israelí en el suceso. Este comportamiento es extraordinariamente inusual. En situaciones de alto perfil, el silencio suele ser la norma, especialmente cuando no hay acusaciones formales. Que dos figuras de ese calibre sintieran la necesidad de emitir negativas tan apresuradas y no solicitadas fue una bandera roja del tamaño de un estadio. En lugar de calmar las aguas, estas declaraciones generaron una ola de sospechas. ¿Por qué negar algo de lo que nadie les estaba acusando formalmente en ese momento? Era como si estuvieran intentando adelantarse a una narrativa que sabían que inevitablemente surgiría. La prisa y la coordinación de estas negaciones sugieren un pánico subyacente, un intento desesperado de controlar el relato antes de que se les fuera de las manos. Los analistas más astutos no tardaron en señalar que una negación tan vehemente y prematura a menudo tiene el efecto contrario al deseado.
en lugar de exculpar. Apunta directamente a la posibilidad de una culpabilidad oculta. Era una sobreactuación tan evidente que solo podía interpretarse como una señal de que había mucho más en esta historia de lo que se veía a simple vista. Un intento torpe de apagar un fuego arrojándole gasolina. Los problemas para Charlie Kirk no comenzaron el día de su muerte. La conspiración para silenciarlo llevaba meses gestándose en las sombras, y la primera señal fue el corte abrupto de su financiación. Donantes multimillonarios que habían sido el pilar financiero de Turning Point USA. Figuras prominentemente pro-Israel, como el magnate Robert Schillman, cerraron el grifo de la noche a la mañana. De repente, el imperio mediático de Kirk se encontraba en una situación precaria, pero la presión no fue solo financiera, también fue personal y brutal. El punto de inflexión ocurrió en una cumbre secreta, organizada por el inversor multimillonario Bill Ackman, un evento que reunió a la élite de los donantes y figuras de poder del círculo conservador. Según testigos presenciales que luego filtraron los detalles, Kirk fue emboscado. En lugar de una reunión de estrategia, se encontró en medio de un interrogatorio hostil. Fue confrontado agresivamente por los mismos hombres que antes le firmaban los cheques. Lo acusaron de deslealtad, de socavar los intereses estratégicos de sus aliados y de ser un ingrato. Le leyeron la cartilla de una manera humillante, dejándole claro que su carrera estaba acabada si no volvía al redil. Esta confrontación no fue una simple discusión, fue una demostración de poder, una advertencia mafiosa. Le estaban mostrando quién mandaba realmente y cuál era el precio de la disidencia. Kirk salió de esa reunión sabiendo que sus antiguos aliados se habían convertido en sus enemigos más peligrosos. Había sido marcado como un traidor por una red de poder que no perdona ni olvida. Cuando se desveló la narrativa oficial sobre el presunto asesino de Kirk, los detalles presentados como pruebas irrefutables comenzaron a desmoronarse bajo el más mínimo escrutinio. La pieza central de la evidencia eran una serie de mensajes de texto que supuestamente mostraban la planificación del ataque. Sin embargo, un análisis más detallado de estas pruebas revela inconsistencias alarmantes. Los mensajes parecen fabricados, casi como si hubieran sido escritos por alguien que intentaba imitar el lenguaje de un extremista, pero de una manera torpe y poco convincente. Lo más sospechoso es la ausencia total de metadatos cruciales. Los mensajes carecen de marcas de tiempo reales, de información de la red de telefonía o de cualquier otro dato técnico que pudiera verificar su autenticidad. Son, en esencia, capturas de pantalla de un texto que podría haber sido creado en cualquier editor de notas. Es como presentar una fotocopia de un contrato sin firmas ni fechas como prueba en un juicio. Esta evidencia digital es tan endeble que en cualquier otro caso de alto perfil sería descartada de inmediato por los expertos forenses. El hecho de que se presentara al público como una prueba concluyente sugiere un intento deliberado de construir una narrativa rápida y sencilla para cerrar el caso, evitando preguntas incómodas. La historia del lobo solitario se sostiene sobre un castillo de naipes digital, una cortina de humo diseñada para ocultar una verdad mucho más compleja y siniestra, una verdad que apunta no a un individuo desquiciado, sino a una operación mucho más sofisticada y con recursos casi ilimitados. Si esta historia te ha abierto los ojos y quieres seguir descubriendo las verdades que los grandes medios no se atreven a contar, te invito a que te suscribas a nuestro canal Historias Políticas para Uchi. Aquí no tenemos miedo de hacer las preguntas difíciles ni de conectar los puntos que otros ignoran. Dale a la campana de notificaciones para no perderte ni uno de nuestros análisis en profundidad. Comparte este video con todos aquellos que creas que merecen conocer la verdad que se esconde detrás de los titulares. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir arrojando luz sobre la oscuridad. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando las historias que realmente importan.